Un policía corrupto intenta cerrar el caso, pero no contaba con las hijas de los militares. Él se rió mientras la casa de la anciana se derrumbaba. El comisario archivó el caso con desprecio. Poco sabía el terrateniente que las hijas de uniforme eran oficiales del ejército argentino y la humillación de su madre activaría una fuerza que él no controlaría. Cuando lo descubrió, ya era demasiado tarde. En Bella Vista, una ciudad pequeña de la provincia de Córdoba, donde el tiempo parecía correr más despacio, la mañana comenzó con el rugido de un monstruo de metal. El terrateniente Vargas, el empresario más rico y temido de la región, llegó sin aviso, trayendo consigo una excavadora amarilla que parecía un depredador listo para el ataque. El objetivo era la pequeña y humilde casa de doña Mercedes, la casa donde Daniela y Romina nacieron y crecieron, la casa construida con el sudor y las lágrimas de su difunto padre. Doña Mercedes corrió hacia afuera, el corazón martillando contra las costillas, las manos temblorosas. Se plantó frente a la máquina, un pequeño y frágil escudo de carne y hueso contra toneladas de acero. Señor Vargas, por el amor de Dios, no haga eso. Mi casa, no. Ella suplicaba, las lágrimas trazando caminos en su rostro, marcado por el sol y el trabajo. Es todo lo que tengo. Es el único techo para mí y mis hijas. Pero el terrateniente Vargas, un hombre corpulento, de piel enrojecida y ojos fríos como el hielo, solo se rió. Su risa era un sonido cruel que cortaba el aire de la mañana. Él la ignoró completamente y, con un gesto impaciente para el operador de la máquina, selló el destino de la casa. En cuestión de minutos, las paredes que albergaron tantos sueños y memorias se vinieron abajo, transformándose en una pila de escombros y polvo, en medio de la pequeña multitud de vecinos, que observaba todo en un silencio aterrorizado. Un joven llamado Matías, impactado por la brutalidad de la escena, levantó su celular. Él grabó todo: las súplicas de doña Mercedes, la risa del terrateniente, el sonido aplastante de la destrucción. Minutos después, el video estaba en las redes sociales, esparciéndose como fuego en paja seca, de grupo en grupo de WhatsApp, de compartido en compartido. El video viajó más rápido que cualquier noticia hasta aterrizar en la pantalla del celular de la mayor Daniela en un puesto avanzado en la frontera norte. El impacto inicial dio lugar a una furia helada. Viendo a la madre de rodillas en medio de los escombros, Daniela sintió la sangre hervir. Inmediatamente llamó a su hermana, la teniente Romina. Juntas solicitaron una licencia de emergencia. El viaje de regreso fue un borrón de angustia y rabia, y lo que hicieron cuando llegaron a Bella Vista dejó a la ciudad entera con la boca abierta, demostrando que, no importa cuán poderoso un hombre se crea, nadie está por encima de la ley. En boca de todos, una única frase se repetía: la ley puede tardar, pero no falla. El padre de Daniela y Romina falleció de un ataque cardíaco fulminante cuando las gemelas tenían apenas 4 años de edad. De un día para el otro, doña Mercedes se vio viuda, con 2 hijas pequeñas para criar y un futuro incierto por delante. Pero el dolor no la paralizó. Por el contrario, forjó en ella una fuerza de voluntad inquebrantable. Su sueño era simple y poderoso: garantizar que sus hijas tuvieran la educación que ella nunca pudo tener, que se convirtieran en mujeres independientes y respetadas. Para eso, trabajó incansablemente. Transformó la pequeña sala del frente de su casa en una mercería, vendiendo hilos, botones, telas y cinta. Al lado del mostrador, su vieja máquina de coser Singer trabajaba día y noche haciendo dobladillos, arreglos y vestidos para las mujeres de la... Fue con el dinero sudado de esas pequeñas ventas y costuras que alimentó, vistió y educó a Daniela y Romina. Hoy, a los 22 años, las gemelas idénticas eran el orgullo de su madre, mayor Daniela y teniente Romina, 2 jóvenes mujeres que habían superado todas las adversidades para servir a su país. Ellas sabían del sacrificio de la madre, de la dedicación infinita, pero no conocían la profundidad de sus dificultades, el secreto sombrío que guardaba bajo 7 llaves, 1,000 pesos argentinos con el terrateniente Vargas. Ese préstamo, hecho en un momento de desesperación, se había convertido en una cadena pesada en su cuello. El terrateniente, actuando como un usurero sin escrúpulos, cobraba intereses exorbitantes. Todos los meses, él o uno de sus matones aparecía en su puerta para recoger el pago. Por casi 3 años, doña Mercedes consiguió honrar el compromiso, muchas veces dejando de comprar algo para sí misma para no atrasar la deuda. Pero ahora sus ahorros se habían agotado y la pequeña tienda apenas daba para el sustento básico. Un día, reuniendo todo el coraje que tenía, él abordó al terrateniente. Señor Vargas, le he pagado intereses religiosamente durante 3 años.
dijo ella, las manos unidas en su... Pero la deuda original parece que nunca disminuye. Si hubiera pagado el valor principal, ya habría saldado todo. Ahora no tengo más dinero, ni para los intereses de este mes. Hizo una pausa, respirando profundo. Pero no se preocupe, mis hijas ya están trabajando. Tan pronto salga el primer sueldo de ellas, en pocos meses le pago todo, el principal y los intereses. Por favor, deme solo un poco más de tiempo. El terrateniente Vargas no era conocido por su compasión. Era un hombre acostumbrado a tener lo que quería, a doblar a las personas a su voluntad. La súplica de doña Mercedes solo lo irritó. Escuche aquí, vieja. No venga con esa conversación débil. Él gruñó, el rostro contorsionándose de rabia. Cuando tomó el dinero, usted prometió que pagaría todo a tiempo. Ahora está lloriqueando. Deme mi dinero o las cosas se van a poner feas para su lado. Doña Mercedes, con lágrimas en los ojos, insistió. Señor Vargas, estoy diciendo la verdad. No conseguí juntar el dinero este mes, pero el mes que viene, lo juro, pago los 2 meses de una vez. Por favor, tenga misericordia. Él la miró fijamente, los ojos entrecerrados. Mire aquí, vieja, le voy a dar una oportunidad más. Pero si el próximo mes el dinero no aparece, puede despedirse de esta choza. Esta tierra y esta casa serán mías. ¿Entendió? Escupió las palabras y se fue, dejándola paralizada en la puerta de casa. Doña Mercedes nunca contó nada de él. En sus raras llamadas, siempre decía que todo estaba bien, que la tienda iba bien, que sentía mucho orgullo de ella. No quería que sus preocupaciones se convirtieran en una carga para Daniela y Romina, que se distrajeran de sus importantes responsabilidades en la frontera. Quería que fueran felices, libres de las ataduras que las oprimieron toda la vida. Los días se arrastraron, cada uno más pesado que el anterior. Doña Mercedes intentó de todo. Cosió hasta tarde en la noche, vendió fiado, cortó sus propios gastos al mínimo, pero el dinero simplemente no apareció. 2 meses después, el terrateniente Vargas volvió, más furioso que nunca. Golpeó la puerta con fuerza. Vieja, ya pasaron 2 meses. ¿Dónde está mi dinero? Es mejor tener la cantidad completa, si no derribo esto hoy mismo. Temblando, doña Mercedes abrió la puerta. Señor Vargas, lo intenté. Juro por Dios que lo intenté, pero solo conseguí la mitad del valor, dijo ella, extendiendo un pequeño fajo de billetes. Por favor, acepte esto por ahora. El próximo mes, completo el resto. Por favor, no destruya mi casa. Es mi vida. El terrateniente miró el dinero con desprecio. ¿La mitad? ¿Usted cree que soy un payaso? ¿Usted me prometió el valor de 2 meses? No voy a salir de aquí con la mitad, gritó. O me da el dinero completo ahora o la excavadora va a cantar. Desesperada, ella se arrojó a sus pies, agarrándose a sus piernas. Por favor, tenga piedad, sollozaba. Trabajé tanto para conseguir este dinero. Si es necesario, paso hambre el próximo mes, pero le pago. Solo no me quite mi hogar. Él la empujó con el pie, riéndose de su desesperación. Está bien, llorón. Le voy a dar una última oportunidad. Una, dijo, levantando un dedo. Pero si la próxima vez el dinero no está completo, voy a demoler esta casa con usted adentro. Ahora deme esa miseria que consiguió. Arrancó el dinero de su mano y se fue, pisando fuerte. Doña Mercedes quedó allí caída en el umbral de la puerta, el cuerpo doliendo, el alma en pedazos, pero aún así no dijo una palabra a las hijas. El tiempo, sin embargo, es implacable. Un mes después, la escena se repitió. El terrateniente llegó, gritando y exigiendo su dinero. Esta vez, doña Mercedes no había conseguido juntar casi nada. La tienda estaba débil y ella misma apenas había tenido que comer. Señor Vargas, hice lo que pude, comenzó ella. La voz un hilo. Las ventas están muy malas. La ciudad está paralizada. Prometo que voy a pagar, pero por favor, deme un plazo más. Yo misma llevo el dinero a su estancia tan pronto lo consiga. Fue la gota que colmó el vaso. La paciencia del terrateniente, si es que alguna vez existió, se había agotado. Con un rugido de furia, levantó la mano y descargó una bofetada violenta en el rostro de doña Mercedes. El impacto fue tan fuerte que la arrojó al suelo. Ella cayó con un golpe sordo, la mejilla ardiendo, el mundo girando. Perdóneme, señor Vargas, susurró desde el suelo, el sabor de sangre en la boca. Voy a pagar. Solo necesito un poco más de tiempo. Los vecinos, atraídos por los gritos, comenzaron a reunirse, pero nadie se atrevió a intervenir. El miedo que el terrateniente imponía era una fuerza invisible que paralizaba a todo. Él era la ley en Bella Vista. Furioso, tomó el celular. Traiga la excavadora ahora. Vamos a derribar esta choza, ordenó a alguien del otro lado de la línea. En menos de media hora, la máquina amarilla llegó. Su motor un presagio de la destrucción. Derriben todo. Esta casa ahora es mía. Hago lo que quiera con ella, bramó al operador. La realidad golpeó a doña Mercedes como un puñetazo en el estómago. Se arrastró hasta él, agarrándose nuevamente a sus piernas. No, por favor. Es todo lo que tengo. Si el señor destruye mi casa, ¿a dónde voy? Le pago.
Lo juro, deme solo un mes más, por favor. Pero su corazón era una piedra. El primer impacto de la pala de la excavadora contra la pared del frente sonó como un disparo. La casa de su vida, el santuario de sus memorias, comenzó a desmoronar y mientras el polvo subía, un joven en la multitud, Matías, registraba cada segundo de aquella injusticia de su mano. En pocas horas, el video explotó. La imagen de una señora anciana, siendo agredida y viendo su casa ser demolida por un hombre poderoso, conmocionó al país. Y fue esa la imagen que llegó a los ojos de la mayor Daniela. El dolor y la rabia la consumieron. ¿Cómo no supo? ¿Cómo su madre pudo pasar por todo esto sola? Llamó a Romina, la voz embargada por la furia. La decisión fue instantánea. Cuando las dos hermanas finalmente llegaron a Bella Vista, encontraron solo un terreno baldío cubierto de escombros, donde antes estaba su hogar. En medio de la destrucción, sentada en una silla de plástico prestada por una vecina, estaba su madre, la mirada perdida en el vacío. Corrieron y la abrazaron con fuerza, las tres llorando juntas en medio de las ruinas de su vida. «Mamá, ¿por qué la señora no nos contó?», sollozó Romina, el rostro enterrado en el hombro de doña Mercedes. «Nunca habríamos dejado que esto pasara. Ahora no tenemos más nada». Doña Mercedes no respondió, solo apretó a las hijas contra el pecho, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que no estaba más sola. El sol comenzaba a poner, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. La luz del crepúsculo bañaba las ruinas y los tres rostros marcados por el dolor. Pero en los ojos de Daniela, algo había cambiado. La tristeza daba lugar a una determinación fría como el acero. Sostuvo el rostro de la madre con las dos manos, mirándola firmemente. «Mamá», dijo ella, la voz firme y cortante. «La señora nos enseñó a luchar por lo que es correcto. Ahora nosotras vamos a luchar por la señora». La guerra del terrateniente Vargas no era con una viuda indefensa. Ahora su guerra es con el ejército argentino. Era la misma determinación que las llevó a través de los portones de la Academia Militar, pero ahora estaba forjada en furia y enfocada en un único objetivo. Romina, siempre la más pragmática, se arrodilló y comenzó a rebuscar entre los escombros con cuidado. «Mamá, ¿qué podemos salvar? Sus fotos, sus documentos, algo». Juntas, las tres mujeres comenzaron a buscar entre las ruinas de su vida. Cada objeto encontrado era una puñalada en el corazón. Encontraron la vieja máquina de coser Singer, milagrosamente intacta, aunque cubierta de polvo y con la aguja rota, un monumento silencioso a los sacrificios de doña Mercedes. Encontraron un portarretratos de madera astillada, la foto de su difunto marido, sonriendo a la cámara, el vidrio agrietado como una telaraña sobre su rostro. Daniela tomó el retrato, limpió el polvo con el pulgar y se lo entregó a la madre. En ese simple gesto, una promesa fue sellada. Vecinos que antes observaban de lejos, paralizados por el miedo, ahora se acercaban con cautela. Una señora de cabellos blancos y sonrisa gentil, doña Graciela, que vivía en la casa del frente, tocó el brazo de doña Mercedes. «Vengan a mi casa, mis hijos. Preparé un café fresco y unos scones. No pueden quedarse aquí». En la pequeña y arreglada cocina de doña Graciela, el olor a café recién hecho trajo un breve momento de normalidad. Mientras doña Mercedes tomaba la bebida caliente con las manos temblorosas, doña Graciela habló en voz baja, como si las paredes tuvieran oído. «Chicas, el terrateniente Vargas, él no es un hombre bueno. Es dueño de casi todo por aquí. Las mejores tierras, el único supermercado grande, hasta el intendente Peralta comen de su mano. Nadie tiene coraje de enfrentarlo. Ni siquiera el comisario Fernández, que vive recibiendo unos regalos de su estante». Daniela y Romina intercambiaron una mirada. Sabían que no sería fácil. No era solo un hombre que enfrentarían, sino un sistema entero. Un feudo moderno construido sobre miedo y corrupción. «Él puede ser dueño de la ciudad, doña Graciela», dijo Romina, su voz calma, pero firme. «Pero no es dueño de Argentina, y mucho menos de la». Después de asegurarse de que la madre estaba segura y descansando un poco, las dos hermanas salieron con un propósito claro. La primera parada era encontrar a Matías, el joven que había grabado el video. Lo encontraron en la pequeña plaza de la ciudad, sentado en un banco, mirando el celular con una expresión ansiosa. Palideció cuando las vio acercar. «Por favor, no quiero problemas», dijo antes de que pudieran hablar. «El terrateniente Vargas, si descubre que fui yo». Daniela se sentó a su lado. No usó un tono de mando, sino de camaradería. «Matías, lo que hiciste hoy no fue crear un problema. Fue un acto de coraje. Diste una voz a mi madre cuando todos los demás se callaron. Y gracias a vos, toda Argentina sabe lo que pasó en Bella Vista». Romina completó, su presencia tranquilizadora. «No vamos a dejar que te pase nada. Ya no estás solo en esto, pero necesitamos el video original, sin edición. Y si estás dispuesto, tu testimonio
No necesitas tener miedo. Matías miró a las dos hermanas. No parecían solo hijas enojadas. Emanaban una autoridad y una confianza que él nunca había visto en nadie en la ciudad. Vio en ellas la oportunidad de un cambio real. La chispa que podría incendiar la paja seca de la injusticia que sofocaba a todos. Asintió lentamente. Tengo el archivo original en mi computadora y yo hablo. Cuento todo lo que vi. Con la principal prueba en un pendrive y la promesa del testimonio de Matías, el siguiente paso era oficializar la guerra. La comisaría de policía de Belavista era un pequeño edificio desteñido, con un olor a humedad y café viejo, detrás de un escritorio de metal rayado. Abarrotado de papeles amarillentos estaba el comisario Fernández, un hombre de mediana edad, con una barriga prominente que se estiraba contra los botones de su camisa sudada. Levantó los ojos de un juego de solitario en su computadora antigua y miró a las dos mujeres y su madre con un aire. Bueno, ¿qué desea? Daniela dio un paso al frente, su postura impecable. Buenos días, comisario. Vinimos a registrar una denuncia. El comisario suspiró, como si estuvieran pidiéndole un favor enorme. ¿Sobre qué? Pelea de vecinos, gallina que desapareció, agresión, daño calificado al patrimonio, amenaza y extorsión, dijo Daniel, cada palabra cayendo como una piedra en la sala silenciosa. El comisario frunció el ceño. Extorsión. Esa es una acusación seria. ¿Quiénes están involucrados? La víctima es mi madre, Mercedes Silva, continuó Daniela, señalando a doña Mercedes, que estaba encogida en una silla, y el agresor es el señor Esteban Vargas, conocido como el terrateniente Vargas. El nombre hizo que el comisario Fernández se moviera incómodamente en su silla. Aclaró la garganta, su actitud de hastío transformándose en una cautela nerviosa. Mire, señoritas, este tipo de situación es complicada. Involucrando al terrateniente Vargas, muchas veces es un malentendido, una disputa por tierras, una deuda que no fue pagada. Esto es más un caso para el juzgado, para el área civil, no para la policía. Estaba intentando despacharlas, barrer el problema bajo la alfombra gruesa de la influencia del terrateniente. Fue el turno de Romina intervenir. Con un movimiento deliberado, sacó su cartera de identificación militar del bolsillo y la colocó suavemente sobre el escritorio. El escudo de la República y la designación Ejército Argentino brillaban bajo la luz débil de la lámpara fluorescente. Comisario, con todo respeto, yo soy la teniente Romina Silva. Y esta, dijo mientras Daniela colocaba su propia identificación al lado de la de ella. Es la mayor Daniela Silva. No somos señoritas, somos oficiales del Ejército Argentino. El comisario Fernández miró de las identificaciones a los rostros de las dos mujeres y de vueltas a las identificaciones. Una gota de sudor rodó por su sien. El color desapareció de su rostro. El juego de solitario en la computadora fue olvidado. La dinámica de poder en la sala se había volcado de cabeza en un instante. Mayor, teniente, discúlpenme. Yo no sabía. Ahora el señor sabe, dijo Daniela, su voz fría y precisa. Y el señor sabe también que demoler la casa de una persona no es un caso civil. Agredir a una señora de edad no es un malentendido. Cobrar intereses abusivos y amenazar de muerte no es una disputa de tierras. Son crímenes previstos en el Código Penal, y es su deber, como autoridad policial, investigarlo. El comisario tragó saliva, tomando un formulario de denuncia con las manos temblorosas. Sí, señora. Claro, mayor. Voy a registrar la denuncia inmediatamente. Mientras él llenaba el formulario con una caligrafía nerviosa, Daniela dictaba los hechos sin emoción, como si estuviera relatando un incidente en una maniobra militar. Presentó el pendrive con el video. Esta es la prueba material del crimen de daño y de la agresión. La filmación es clara. Queremos que sea anexada a la investigación. Cuando el comisario terminó de escribir, les entregó una copia. Listo, mayor. El procedimiento ahora es abrir una investigación, citar a las partes para declarar. Daniela lo interrumpió. Citar, comisario. Tenemos un crimen que acaba de ocurrir, filmado, con testigos. La destrucción de la propiedad todavía está allí, caracterizando el estado de flagrancia. ¿Cuál es la dificultad en efectuar el arresto del criminal? El pánico volvió a los ojos del comisario. ¿Arresto, mayor? Arrestar al terrateniente Vargas. Eso va a causar un tumulto en la ciudad. Él es un hombre poderoso. Necesito una orden. Necesito hablar con el fiscal, con el juez. El señor necesita cumplir la ley, replicó Romina con una calma cortante. Si el criminal fuera un trabajador pobre, un peón cualquiera, ¿el señor necesitaría tanta burocracia para ponerle las esposas? ¿O su patrullero ya estaría en camino? La pregunta quedó en el aire, cargada de una verdad que ambos sabían era incontestable. El comisario no respondió. Solo limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano. Vamos a aguardar las providencias, dijo Daniela,
tomando la copia de la denuncia. Y puede estar seguro, comisario, que vamos a acompañar cada paso de esta investigación muy de cerca. Que le vaya bien. Se dieron vuelta y salieron de la comisaría, dejando al comisario Fernández atrás. Un hombre atrapado entre el deber y el miedo. Dieron el primer paso, una pequeña victoria burocrática, pero la verdadera batalla estaba apenas comenzando. Al salir a la luz del final de la tarde, sus ojos tomaron un momento para ajustar, y entonces vieron una camioneta negra, una Ford Ranger imponente con vidrios oscuros, cantó las ruedas y paró bruscamente frente a ellas, bloqueando su camino. La puerta del conductor se abrió, y de allí descendió el terrateniente Vargas en persona. Era aún más grande y más intimidante que en los videos. Usaba botas sucias de barro, un pantalón de jean ajustado en la cintura ancha y una camisa con los botones superiores abiertos, revelando un pecho peludo y una cadena de oro gruesa. Dos matones, hombres de rostros adustos y brazos fuertes, descendieron del otro lado. El terrateniente no miró a las hijas. Sus ojos pequeños y crueles se fijaron en doña Mercedes, que instintivamente se encogió detrás de Daniela. Entonces, la vieja cobarde vino corriendo a esconderse detrás de las polleras de las hijitas soldaditas. ¿Es eso?, gruñó, la voz grave y llena de desprecio. ¿Usted cree realmente que un pedazo de papel y dos chicas metidas a valientes van a cambiar algo por aquí? Usted todavía me debe y me va a pagar con su casa o con su pellejo. Daniela se plantó firmemente entre el terrateniente y su madre. Tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo fijamente, pero su mirada era nivelada e inquebrantable. Una calma peligrosa la envolvió. Señor Vargas, dijo, la voz sorprendentemente baja, pero cargada de autoridad, haciendo que él se callara por un segundo. A partir de este exacto momento, el señor no dirige más una sola palabra. Ella no le debe más nada. Cualquier asunto referente a ella, el señor lo tratará directamente conmigo, o, como sospecho que será el caso muy pronto, con la fiscalía. El terrateniente soltó una carcajada alta y burlona, que resonó por la calle silenciosa. ¿Fiscalía? Ah, niña, sos nueva por aquí, ¿no? No tenés idea con quién estás hablando. Ese uniforme de adorno tuyo no vale 1 kilo de porotos en Bella Vista. Aquí la ley soy yo. Dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal de Daniela, intentando usar su tamaño para intimidar. El olor a vino y sudor emanaba de él. Sus matones se movieron, cercándola sutilmente. Los pocos habitantes que estaban en la calle pararon, observando la escena con la respiración suspendida. La tensión era palpable, una chispa lista para incendiar el aire. Se inclinó, el rostro rojo de rabia a centímetros del de ella. Te voy a enseñar una lección, soldadita de juguete. Ustedes tres van a aprender a respetar quién manda en este lugar. Sus matones se movieron, un semicírculo sutil, pero inconfundible, cerrándose alrededor de las tres mujeres. Los pocos vecinos que observaban contuvieron la respiración, esperando la explosión de violencia que todos, en Bella Vista, sabían que el terrateniente era capaz de cometer. Pero Daniela no retrocedió. En cambio, hizo algo que nadie esperaba. Sonrió. No era una sonrisa de alegría, sino una sonrisa fría, cortante. El tipo de sonrisa que un depredador da antes de cerrar la mano. Respeto, terrateniente Vargas. Es algo que se conquista, no se impone con gritos y amenazas, dijo, su voz permaneciendo peligrosamente calma. Dio un paso mínimo al costado, posicionándose de forma que su madre quedara completamente protegida detrás de él. Y el señor acaba de cometer algunos crímenes más para agregar a su lista. El primero es coacción en el curso del proceso. El señor está amenazando a una víctima y testigo frente a la comisaría, donde ella acaba de registrar la denuncia. El segundo es amenaza, artículo del Código Penal. Y si uno de sus empleados siquiera nos toca, será lesión corporal, tal vez hasta tentativa de homicidio. Y le garantizo al señor que la pena para eso es mucho mayor que la deuda que el señor inventó. Romina, a su lado, levantó levemente el celular que sostenía discretamente. La pequeña luz roja de la grabación de video brillaba. Y esta vez, terrateniente, no será un chico asustado filmando de lejos. Serán 2 oficiales del ejército argentino grabando sus amenazas como prueba para la fiscalía. ¿El señor quiere continuar? La mención a la fiscalía y la visión de la cámara hicieron que el terrateniente vacilara. Su rabia era inmensa, pero no era estúpido. Podía intimidar a una viuda y aterrorizar a una ciudad entera, pero confrontar directamente a 2 militares con pruebas siendo grabadas era un tipo diferente de problema. Sus ojos chisporrotearon de odio. Miró al comisario Fernández, que observaba la escena desde la puerta de la comisaría, fingiendo no ver nada. ¿Y vos, Fernández, te vas a quedar ahí parado viendo a estas forasteras faltarme el respeto en mi ciudad?, bramó el terrateniente. El comisario tragó saliva, claramente aterrorizado. Estaba atrapado entre la furia de su protector y el profesionalismo intimidante
de las dos oficiales. Optó por el camino de la cobardía. Terrateniente, por favor, vamos a resolver esto con calma. No vamos a crear una escena aquí en la calle. No hay nada para resolver, comisario, interrumpió Romina sin quitar los ojos de Vargas. El crimen ya fue cometido y registrado. Su obligación ahora es garantizar la seguridad de la víctima. Y si el señor tuviera una pizca de decencia y compromiso con su placa, daría orden de arresto en flagrante a este ciudadano por amenaza. El terrateniente soltó una risa forzada, intentando recuperar el control de la situación. ¿Arresto? Nadie en esta ciudad tiene coraje de arrestarme. Ustedes van a aprender esto de la manera más difícil. Escupió en el suelo a pocos centímetros de la bota de Dani. Esto no terminó. Ninguna de ustedes está segura. Se dio vuelta abruptamente, entró a su camioneta y partió cantando ruedas y levantando una nube de polvo que engulló la calle. Sus matones entraron al auto de atrás y lo siguieron, dejando atrás un silencio pesado y el olor a goma quemada. Doña Mercedes, que había estado temblando todo el tiempo, finalmente se permitió soltar un sollozo. Daniela se dio vuelta y la abrazó con fuerza. ¿Terminó, mamá? Se fue. No, mi hija, no terminó, susurró la madre. Ahora es que empezó. Ustedes no conocen a ese hombre. Su maldad no tiene fin. Volvieron a la casa de doña Graciela, la atmósfera pesada de preocupación. Mientras la buena vecina preparaba un té de manzanilla para calmar los nervios de doña Mercedes, Daniela y Romina se sentaron en la mesa de la cocina, la copia de la denuncia entre ellos. El papel parecía frágil, casi inútil ante la realidad del poder del terrateniente. El comisario no va a hacer nada, dijo Romina, la frustración evidente en su voz. Está en el bolsillo de Vargas. ¿Viste la forma en que miraba al piso? Esa denuncia va a juntar polvo en un cajón hasta prescribir. Lo sé, concordó Dani. No podemos contar con la policía local. Sería como pedirle al lobo que investigue la desaparición de las ovejas. Necesitamos pasar por encima de ello. ¿Cómo? ¿Vamos al juzgado mañana? ¿Hablamos con el fiscal? El fiscal de una ciudad pequeña como esta probablemente juega al truco con el terrateniente y el intendente todos los jueves, dijo Daniela, con un realismo amargo. Si el sistema local está todo contaminado, necesitamos traer una fuerza de afuera, una fuerza que ellos no puedan controlar o intimidar. Miró a la hermana, una idea formándose en su mente. Somos el ejército argentino. Tenemos un código de conducta, una jerarquía y tenemos recursos. Un crimen cometido contra la familia de un militar en servicio es un asunto que interesa al comando. Romina entendió inmediatamente. ¿Querés llevar el caso a la justicia militar? No exactamente. La justicia militar juzga crímenes militares, pero podemos y debemos reportar la situación a nuestros superiores. Un informe oficial sobre un oficial local corrupto y un poder paralelo que amenaza a la familia de militares puede accionar otros órganos. La corregiduría de la policía, la Gendarmería Nacional, pueden mandar un equipo de afuera para investigar. Un equipo que no debe favores a nadie en Bellavista. Era un plan audaz, pero era el único que parecía tener alguna oportunidad de éxito. Pasaron la noche redactando un informe detallado, anexando una copia de la denuncia, el link para el video viral y la nueva grabación que Romina había hecho de las amenazas del terrateniente. Mientras trabajaban, doña Mercedes finalmente se durmió en un cuarto de West, exhausta por la emoción y el miedo. Si llegaste hasta acá, ¿quieres hacer algo que realmente nos ayuda? Dale al botón de suscribirse y déjanos un comentario contándonos. ¿Conoces algún caso de abuso de poder en tu ciudad o barrio? ¿Qué harías vos si estuvieras en el lugar de Daniela y Romina? Tu historia puede inspirar a alguien más a no quedarse callado. Esperamos tu respuesta. Y ahora sigamos con lo que pasó después. En la mañana siguiente, el clima en la ciudad era extraño. Las personas miraban a las hermanas con una mezcla de miedo y admiración. Nadie se acercaba para conversar, pero sus miradas lo decían todo. Eran la personificación de una esperanza que nadie osaba tener. Necesitaban el testimonio de Matías para fortalecer el informe. Fueron hasta la pequeña despensa de sus padres, un establecimiento simple en la periferia de la ciudad. Encontraron el lugar cerrado. Un cartel de cerrado, por motivo de enfermedad, estaba colgado, torcido en la puerta. Un escalofrío recorrió la espina de doña Graciela, que las había acompañado. Conversó con un vecino que barría la vereda. El hombre miró a los lados antes de hablar en voz baja. Los hombres del terrateniente estuvieron aquí anoche. No hicieron nada. Solo se quedaron parados del otro lado de la calle dentro de un auto oscuro por hora. El padre de Matías se aterrorizó. Agarraron a la familia y fueron al campo de un pariente en otra ciudad. Dijeron que solo vuelven cuando baje el polvo. La noticia fue un golpe en el estómago. El terrateniente estaba actuando rápido, cortando sus apoyos, aislándolo. No necesitaba usar la violencia directamente. El miedo era su arma más eficaz. «Nos está acercando», murmuró Romina, mirando la puerta cerrada de la despensa. «Va a intimidar a cualquiera que intente ayudarnos
hasta que estemos completamente solas. Es lo que él quiere, dijo Daniela. La mandíbula apretada. Quiere que desistamos y nos vayamos, pero no entiende con quién está tratando. Esto solo me da más certeza de que estamos en el camino correcto. Volvieron a la casa de doña Graciela. La sensación de urgencia ahora triplicada. Daniela envió el informe por email a su comandante directo, un coronel de su propia unidad, un hombre que respetaba y confiaba. En el mensaje, explicó la situación y pidió orientación y apoyo institucional. La respuesta vino algunas horas después, corta y directa. Mayor, recibí su informe. La situación es grave. Mantenga la calma y la disciplina. No tome ninguna acción precipitada. Estoy accionando los contactos necesarios en los comandos superiores y en el Ministerio de Defensa. Actúe dentro de la legalidad. Manténgame informado. Aguarde instrucción. El mensaje era un alivio. El engranaje del ejército, lento pero poderoso, había comenzado a girar a su favor. Ya no estaban más solos. La guerra ahora se peleaba en dos frentes. La local, llena de miedo y corrupción, y la institución, distante y burócrata. La tarde se arrastraba lentamente. A cada auto que pasaba en la calle, doña Mercedes se sobresaltaba. El miedo se había instalado en su corazón de una forma que ni la presencia de las hijas conseguía borrar completamente. Cerca de las 5 de la tarde, el timbre sonó. No era la camioneta del terrateniente, sino el patrullero desteñido de la policía. El comisario Fernández estaba en la puerta, el rostro sudado y una expresión de falso pesar. Doña Mercedes, mayor, teniente, dijo, evitando el contacto visual. Vine a traer una actualización sobre el caso. ¿Qué actualización, comisario?, preguntó Daniela desconfiada. ¿Hizo alguna diligencia?, interrogó al sospechoso. Bueno, yo conversé informalmente con el terrateniente Vargas, tartamudeó el comisario. Me presentó su versión de los hechos. Él alega que había un acuerdo de compra y venta del terreno y que la doña Mercedes no cumplió con el pago. Tenía el derecho legal de tomar posesión de la propiedad. Dice que la demolición fue un procedimiento estándar. ¿Qué procedimiento estándar?, explotó Romín. Agredió a mi madre y destruyó su casa. Tenemos un video. Sí, sobre el video, continuó el comisario, limpiando el sudor de la frente con un pañuelo. La asesoría jurídica del terrateniente alega que el video fue editado y sacado de contexto. Y sobre la supuesta agresión, no hubo un examen médico hecho en el momento. Entonces queda la palabra de ella contra la de él. Es una situación complicada. Daniela sintió la sangre hervir, pero mantuvo la voz controlada. ¿A dónde quiere llegar con esto, comisario? El comisario finalmente las miró y en sus ojos había un mensaje claro de derrota y advertencia. Ante la falta de pruebas materiales concluyentes y de las versiones conflictivas, y considerando que se trata primariamente de una disputa civil, decidí archivar la investigación por falta de justa causa. La declaración cayó en la sala como una bomba, archivado en menos de 24 horas, con un video viral y múltiples testigos oculares. Era una bofetada en la cara de la justicia, una demostración descarada del poder del terrateniente Vargas. No solo controlaba la ciudad, controlaba la propia ley. El señor no puede hacer esto, dijo Romina incrédula. Esto es prevaricato, es un crimen. Son los procedimientos, teniente. Lamento mucho, dijo el comisario, ya dándose vuelta para ir. Mi consejo, como amigo, es que ustedes resuelvan esto de otra forma. O mejor aún, olviden. La vida en Bella Vista tiene sus propias reglas. Se fue, dejando a las 3 mujeres paralizadas por el impacto y la furia. La pequeña victoria del día anterior se había transformado en ceniza. El sistema local había cerrado las puertas en sus caras de forma oficial. Estaban de vuelta en el punto de partida, pero ahora con el enemigo oficialmente absuelto por la ley que él mismo controlaba. Mientras la rabia borboteaba, el celular de Daniela sonó. Era un número desconocido de otra ciudad. Atendió la voz tensa. ¿Aló, mayor Daniela Silva?, preguntó una voz femenina, seria y profesional. Sí, soy yo. Mi nombre es Carolina Benítez. Soy reportera investigativa del diario La Nación. Un contacto suyo en el Ministerio de Defensa me pasó su número y un resumen de su situación. Me dijo que tal vez encontraría en Bella Vista una historia que Argentina necesita escuchar. ¿Tiene tiempo para conversar? Daniela miró a la hermana y a la madre. El camino a través de la ley local estaba bloqueado. La ayuda del ejército sería lenta y burocrática. Pero tal vez hubiera una tercera arma en su arsenal, una que el terrateniente Vargas, en toda su arrogancia, nunca esperaría. El arma de la opinión pública. Un nuevo frente de batalla estaba a punto de abrirse y no sería peleado en los pasillos del juzgado o en los cuarteles, sino en los titulares de los diarios y en las pantallas de millones de argentinos. Sí, señora Benítez, dijo Daniela.
Una nueva ola de determinación endureciendo su voz. Tengo todo el tiempo del mundo. La voz de la periodista era calma, incisiva y sobre todo seria. No era una aventurera en busca de un scoop cualquiera. Era una profesional que entendía el peso de la historia que tenía en sus manos. Combinaron un encuentro para el día siguiente, en un lugar discreto, una pequeña posada en la ciudad vecina, lejos de los ojos y oídos del terrateniente Vargas. Aquella noche fue larga. El archivo de la investigación pesaba sobre ellas como una mortaja. Una prueba concreta de que la ley en Bella Vista era una herramienta privada usada para proteger a los poderosos y oprimir a los débiles. Doña Mercedes apenas pudo tocar la sopa que doña Graciela preparó. Sus ojos, hundidos y cansados, reflejaban la derrota. Él ganó, mis hijos. Él siempre gana, susurró la voz embargada. Daniela se sentó a su lado, sosteniendo su mano áspera de tanto trabajar. No, mamá, él no ganó. Solo nos mostró ¿qué puerta no debemos golpear más? Ahora vamos a derribar la puerta principal. En la mañana siguiente, dejaron a doña Mercedes con la vecina de confianza y condujeron el auto alquilado, un Fiat Crono simple, a la ciudad vecina. Carolina Benítez las esperaba en el café de la posada. Era una mujer de unos 36 años, con una mirada inteligente y una energía que contrastaba con el letargo de Bella Vista. No perdió tiempo con formalidad. Abrió su notebook, encendió un pequeño grabador digital y empiecen desde el principio. Quiero saber todo, no solo sobre la demolición. Quiero saber sobre la vida de ustedes, el sacrificio de su madre, la deuda. Quiero la historia completa. Por más de 2 horas, Daniela y Romina narraron la saga de su familia. Hablaron del padre, del sueño de doña Mercedes, de la máquina de coser Singer, que era casi un miembro de la familia, del curso preparatorio pagado con dinero prestado a intereses de usurero. Hablaron del orgullo que sentían al vestir el uniforme y de la vergüenza y la rabia que sintieron al ver a la madre humillada y sin hogar. Carolina escuchaba atentamente, haciendo anotaciones, sus dedos volando sobre el teclado. Ocasionalmente las interrumpía con una pregunta precisa. ¿Él dio algún recibo de los pagos de los intereses? ¿Había un contrato por escrito? No. Clásico de usura. Las amenazas verbales son difíciles de probar, pero ustedes tienen la grabación de ayer. Eso es oro. Después de la conversación con las hermanas, Carolina insistió en hablar con doña Mercedes. Volvieron a la casa de doña Graciela, donde la periodista, con una delicadeza y un respeto que la matriarca no recibía hacía años, la invitó a contar su historia. Sentada en la pequeña sala de estar, con un vaso de agua con azúcar en las manos temblorosas, doña Mercedes finalmente se desahogó. Habló no como una víctima ante la policía, sino como una madre, una mujer, contando las décadas de lucha. Habló del miedo constante, de las noches en que despertaba sudando, preocupada por la deuda. Habló de la humillación, de tener que suplicar, de sentirse impotente en su propia casa. Las lágrimas que derramaba no eran solo de dolor, sino de alivio. Alguien finalmente estaba escuchando. Al final de la entrevista, los ojos de Carolina Benítez brillaban con una intensidad profesional. Esta historia es más que una demolición ilegal. Es un retrato de la Argentina profunda, del caudillismo que muchos creen que ya no existe. Pero para hacerla inatacable, necesito más. Un caso aislado, él puede intentar desmentir como una disputa personal. Pero si el terrateniente Vargas es lo que ustedes dicen que es, su madre no es la única víctima. La lógica era irrefutable. Daniela y Romina se miraron. Sabían que la periodista tenía razón. El miedo que paralizaba a los vecinos no podría haber sido construido sobre un único acto de crueldad. Aquella era la obra de una vida entera de tiranía. Las personas tienen miedo, dijo Romina. Matías, el chico que filmó, huyó de la ciudad con la familia. El miedo es el cemento de su poder, respondió Carolina. Pero toda pared tiene una grieta. Necesitamos encontrar, piensa, alguien que ya perdió todo, que no tiene más nada que temer. Un comerciante que él fundió, un pequeño agricultor que perdió sus tierras. La tarea parecía imposible. ¿Cómo convencer a personas aterrorizadas a hablar contra el hombre que controlaba sus vidas? Pero ya no eran solo hijas en busca de venganza, eran soldados en una misión. Con la ayuda discreta de doña Graciela, que conocía la historia de casi todos en la ciudad, trazaron un mapa del dolor. Estaba el señor Horacio, dueño de un pequeño almacén en la ruta, que fundió después de que el terrateniente abrió su supermercado y usó de su influencia en la municipalidad para dificultar la habilitación del competidor. Estaba la viuda doña Ofelia, cuyo marido, un pequeño productor de leche, perdió sus tierras con el terrateniente en una disputa legal que todos sabían había sido fraudulenta, muriendo de pesar poco después. Los primeros contactos fueron desastrosos. Las puertas se cerraban.
Las personas balbuceaban disculpas, miraban a los lados y se alejaban. El nombre terrateniente Vargas era como una palabra prohibida, un hechizo que silenciaba a todo. La frustración comenzó a instalarse. Estaban golpeando contra un muro de silencio y terror. Al final del segundo día, exhaustas y desanimadas, decidieron hacer un último intento. Fueron hasta la casa simple del señor Horacio. Era un señor de 73 años, encorvado por el tiempo y la derrota, que ahora vivía de una pequeña jubilación. Cuando vio a las dos chicas de uniforme en su puerta, intentó cerrar. No tengo nada para hablar. Déjenme en paz. Daniela puso la mano en la puerta gentilmente, pero con firmeza. Señor Horacio, no vinimos como militares, vinimos como hijas. El hombre que destruyó su negocio es el mismo que demolió nuestra casa y agredió a nuestra madre. Sabemos de su miedo, sentimos el mismo, pero si seguimos callados, él va a seguir destruyendo familias, una por una, y nadie hará nada. Las palabras de Daniela, dichas con una sinceridad cruda, parecieron encontrar un eco en el alma cansada del viejo hombre. Miró el rostro de ellas, vio el mismo dolor que sentía en su corazón, y algo dentro de él se rompió. Las compuertas del silencio se rompieron. Con la voz temblorosa, las invitó a entrar. En la modesta sala, oliendo a café pasado y polvo, el señor Horacio contó su historia a la periodista Carolina Benítez. Habló de cómo el terrateniente lo estranguló financieramente, usando la municipalidad para crear multas inexistentes e inspecciones sanitarias semanales, hasta que no tuvo otra opción que vender su punto por una miseria. ¿Y quién compró el punto a través de un testaferro? El propio terrateniente Vargas, que lo transformó en un depósito. La historia del señor Horacio fue la primera grieta en el muro. Alentada por su coraje, doña Ofelia también aceptó hablar bajo la condición de que su nombre no fuera revelado. Le mostró a Carolina los documentos de la tierra, las notificaciones judiciales, que nunca entendió bien, el proceso que corrió demasiado rápido. La historia era siempre la misma. El poder económico y político usado como un arma para aplastar a los pequeños. Mientras Carolina juntaba los testimonios, transformando el dolor de Bella Vista en un dossier explosivo, el terrateniente Vargas no se quedó quieto. La noticia de la presencia de una periodista de un gran diario de Buenos Aires se esparció como fuego. Sus informantes estaban por todas partes. La retaliación vino de forma sutil pero aterrorizante. Una noche, la electricidad de la casa de doña Graciela fue cortada. La compañía de luz alegó problemas técnicos, pero la calle entera continuaba iluminada. En la mañana siguiente, las ruedas del auto alquilado por las hermanas estaban pinchadas. Ninguna gomería en la ciudad quiso arreglarlas, todos alegando estar sin material. Eran avisos, pequeñas demostraciones de poder para recordarles quién mandaba allí. El mensaje era claro: vayan. Pero la intimidación tuvo el efecto contrario. A cada acto mezquino, la determinación de Daniela y Romina solo se solidificaba. La furia se transformaba en un combustible frío y eficiente. Ya no eran movidas solo por el amor a la madre, sino por un sentido de deber hacia aquellas personas silenciadas. Está cometiendo errores, dijo Daniela, mientras cambiaban una de las ruedas usando el auxilio. Está acostumbrado a personas que se encogen. No sabe cómo lidiar con quien devuelve el golpe. Carolina Benítez trabajó sin parar por 48 horas. Sabía que la ventana de oportunidad era pequeña. Necesitaba publicar la nota antes de que el terrateniente consiguiera intimidar a todas sus fuentes o usara su poder para obtener una orden judicial que le impidiera publicar. En la tercera noche, llamó a Daniela. Está lista. Va a entrar en la primera página del portal de La Nación mañana a las 6 de la mañana con el video de la demolición en destaque. El título es El terrateniente y la ley del miedo. Usurero, dueño de ciudad, en el interior de Argentina. Agrede a anciana y destruye su casa. Era el sonido de una bomba de tiempo siendo activada. La noche fue tensa. Nadie durmió. Las tres mujeres y doña Graciela se quedaron sentadas en la cocina, tomando café y esperando el amanecer, como soldados en una trinchera antes de una gran ofensiva. El internet en la pequeña ciudad era lento, pero a las 6:01 la página del diario finalmente cargó en el celular de Romina. Allí estaba la foto de su madre, de rodillas frente a los escombros, estampada para millones de argentinos ver el video de la demolición, ahora visto no solo como un clip viral, sino como la prueba de un crimen, parte de una investigación periodística seria. La nota era devastadora. Carolina había tejido las historias de doña Mercedes, el señor Horacio y doña Ofelia en una narrativa poderosa sobre abuso de poder, corrupción y la supervivencia de la dignidad humana. Incluyó la declaración del comisario Fernández sobre el archivo de la investigación, contrastándola con las pruebas en video y los testimonios. En pocas horas, la historia explotó. Otros portales de noticias comenzaron a repercutir. Los hashtags Justicia para doña Mercedes y Vargas a la cárcel comenzaron a subir en Twitter. El teléfono de Daniela
comenzó a sonar incesantemente. Eran otros periodistas de canales de televisión, de radio, eran abogados de organizaciones de derechos humanos, ofreciendo ayuda pro bono. Eran asesores de diputados provinciales y nacionales, diciendo que llevarían el caso a la tribuna. La pequeña guerra peleada en Bellavista se había convertido en un asunto nacional. El escudo de poder y aislamiento del terrateniente Vargas se había roto en 1000 pedazos. Habían ganado la batalla de la información, pero mientras miraban la pantalla del celular, viendo la avalancha de apoyo crecer, un sonido familiar y amenazador rompió el silencio de la mañana. El ronco grave de un motor de camioneta. No solo uno, sino varios, aproximándose a alta velocidad. Daniela y Romina corrieron a la ventana. 3 camionetas negras idénticas a la del terrateniente pararon bruscamente frente a la casa de doña Graciela. Las puertas se abrieron y de allí descendieron no solo los matones de siempre, sino el propio terrateniente Vargas, el rostro rojo de una furia que parecía haberlo enloquecido. Ya no estaba intentando intimidar. Sus ojos inyectados de sangre prometían violencia. Había sido humillado a escala nacional. Y un hombre como él, acorralado y expuesto, era más peligroso que un animal herido. La ayuda estaba en camino, pero tal vez no llegara a tiempo. La guerra, que hasta entonces fuera de palabras y leyes, estaba a punto de volverse física. El aire de la mañana, antes fresco, con el olor a café y esperanza, se volvió denso y cargado con el olor a gasolina y odio. El terrateniente Vargas descendió de su camioneta como un toro enfurecido suelto en la arena, el rostro congestionado de una furia que trascendía la simple rabia. Era la furia de un rey cuya divinidad fuera cuestionada en plaza pública. Sus hombres, matones de rostros endurecidos por la brutalidad cotidiana, se esparcieron no como una guardia, sino como una manada, cercando a la presa. No dijeron una palabra. El silencio de ellos era más amenazador que cualquier grito. Daniela y Romina se movieron al unísono, un ballet entrenado de protección instintiva, colocándose frente a doña Mercedes y doña Graciela, formando una barrera humana de uniformes y determinación. Vargas, la voz de Daniela, cortó el aire firme, sin un rastro de miedo. No gritó. Su voz era la de una comandante en el campo de batalla, proyectada para ser escuchada y obedecida. Dé media vuelta y salga de aquí. Ahora lo que está haciendo es invasión de propiedad y amenaza directa. Está todo siendo grabado de nuevo. El terrateniente soltó una carcajada gutural. Un sonido que parecía rasgar su propia garganta. ¿Grabado? ¿Crees que me importan tus camaritas de juguete? ¿Con tus diarios de ciudad grande? Aquí quien manda soy yo. Esta historia toda muere aquí y hoy. Dio un paso adelante y sus hombres reflejaron el movimiento. Apuntó un dedo grueso y sucio al rostro de doña Mercedes, que se encogió detrás de las hijas. Y vos, vieja desgraciada, vas a aprender a no escupir en el plato que comiste, y tus hijitas de uniforme me van a pedir perdón de rodillas. En ese instante, algo cambió en Daniel. La oficial disciplinada dio lugar a la hija protectora. La calma estratégica fue sustituida por un hielo protector. Si da un paso más en dirección a mi madre, dijo, la voz bajando a un susurro peligroso que hizo hasta los matones vacilar. No lo voy a arrestar, lo voy a neutralizar. Y créame, estoy muy bien entrenada para eso. La tensión era tan espesa que podía ser cortada con un cuchillo. El terrateniente, tomado por sorpresa por la intensidad de la amenaza, paró. Era un matón, acostumbrado a lidiar con el miedo, no con una resistencia fría y calculada. Su rabia lo empujaba adelante, pero un instinto de autopreservación lo sostenía. Fue en ese impasse, en ese momento suspendido en el tiempo donde la violencia parecía inevitable, que un nuevo sonido se unió a la sinfonía de la mañana. No era el canto de los pájaros, ni el motor de las camionetas. Era el sonido agudo e inconfundible de sirenas, distantes al principio, pero aproximándose rápidamente. Y no era la sirena cansada del único patrullero del comisario Fernández. Eran múltiples sirenas sobrepuestas urgentes, profesionales. Todos miraron en la dirección de la ruta principal. Sobre la colina surgieron no una, sino 4 patrulleros de la Gendarmería Nacional, con las balizas azules y rojas, pintando el paisaje con los colores de la ley. Atrás de ellas, un auto negro, discreto, sin identificación. Los patrulleros cercaron la propiedad de doña Graciela, bloqueando las camionetas del terrateniente, con una precisión táctica que dejó claro que aquello no era una visita de rutina. Las puertas se abrieron y de ellas descendieron gendarmes armados con fusiles, vistiendo chalecos antibalas, moviéndose con una disciplina que la ciudad de Bellavista jamás viera.
Del auto negro descendieron 2 hombres y una mujer de traje. Eran de la corregiduría de la Policía Provincial y de la Fiscalía Federal. La autoridad que acababa de llegar no era local, no debía favores, no jugaba al truco con el intendente, no tenía miedo. La ayuda del Comando Superior no vino en la forma de una llamada, sino de una intervención en fuerza total. Un comandante de la Gendarmería, un hombre alto y de postura impecable, caminó directamente en dirección a Daniela. «¿Mayor Daniela Silva?», preguntó. La voz resonando con autoridad. «Sí», respondió ella, batiendo continente. «Comandante Sosa, recibimos órdenes del Comando Militar del Norte y del Ministerio de Seguridad para garantizar su seguridad y ejecutar una orden de detención preventiva». Se dio vuelta hacia el terrateniente Vargas, que miraba la escena con los ojos desorbitados, el color desapareciendo de su rostro, antes rojo de furia. La realidad lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Su reino de mentiras se había su poder construido sobre el miedo de personas desarmadas era inútil contra la fuerza real del Estado. «Esteban Vargas», dijo el comandante, la voz fría como acero. «El señor está detenido por extorsión, daño calificado, coacción de testigos y formación de banda armada. El señor tiene el derecho de permanecer callado.